El Evangelio según San Lucas nos narra historias muy interesantes acerca del ministerio de Cristo Jesús sobre la faz de la tierra. Lucas es un médico que narra muchas historias, muchos milagros, muchas curaciones o sanidades que el Señor hizo en aquellos que estaban quebrantados o enfermos, en aquellos que aún habían muerto, cómo el Señor les pudo resucitar de entre los muertos. En este caso, el Evangelio según San Lucas en el capítulo 7 nos narra, después de la sanidad que había hecho Jesús en la ciudad de Capernaum, al siervo de un centurión, a un hombre que estaba a punto de morir, dice la Escritura, y cómo el Señor pudo sanarle, viendo la fe que había en el patrón o el patrono, en el amo del siervo. El amo era el centurión. El amo era un hombre que estaba al mando de 100 soldados por lo menos, de una centuria, por eso le llamaban centurión, 100 personas en el gobierno romano, en el ejército romano. Y este hombre, se encontró en el corazón de este hombre mucha fe, se encontró disposición para creerle a Dios, sometimiento, reconocimiento de los principios de autoridad y una serie de cosas que estuvimos compartiendo en uno de los cultos de la mañana. Pero me llama la atención mencionárselo como una introducción al pasaje que queremos compartir en este momento. El hombre tenía en su casa un hombre que estaba enfermo, un siervo que estaba enfermo, un esclavo, una persona que tenía problemas y que, dice la Escritura, estaba a punto de morir. Y se acercó o quiso acercarse al Señor. El Evangelio según San Mateo en el capítulo 8, que es el pasaje paralelo a este de Lucas capítulo 7, dice que el centurión llegó a Jesús, que él se le acercó. En este pasaje hay otros elementos un poquito diferentes que tienen que ver con la misma situación. Dice que envió a ancianos entre los judíos a que pudieran hablar con Jesús, para que lo pudieran convencer de que hiciera un milagro en el siervo del centurión, debido a que este hombre centurión era muy generoso y les había edificado una sinagoga y les había mostrado amor por la nación judía, aún no siendo él israelita. Pero después dice que cuando estaban cerca de la casa o ya estaban no lejos de la casa, envió a unos amigos, y estos amigos llegaron a decirle: dice el centurión que no te preocupes más, o que no te molestes más, que no es digno él de que entres bajo su techo, que tan solo digas la palabra y su siervo será sanado. Y así sucedió el milagro. Después de que estas cosas habían acontecido en la ciudad de Capernaum, Jesús se dirige a una aldea, a una ciudad llamada Naín, que está al sudoeste de Capernaum, de acuerdo a la geografía bíblica. Y estando en esa ciudad, le decía yo por la mañana que siempre que Jesús llega a un determinado lugar, las cosas van a cambiar. Que siempre que Jesús pasa por un determinado lugar es porque Dios tiene propósitos de hacer algo con alguien. Y no importa que sea una sola persona en la cual el Señor va a obrar, no importa el número, lo importante es que Dios tocará ese corazón, y ese corazón será restaurado, y ese corazón será utilizado como un instrumento útil en las manos de Dios para alcanzar a multitudes seguramente. En una oportunidad pasó por Samaria y tocó el corazón de una mujer samaritana que tenía mala reputación. Solo a una mujer, al mediodía, en punto, poco más o menos, en un lugar muy caluroso, en un lugar junto al pozo. Ahí estaban para poder tomar agua. Esta mujer llegaba a recolectar agua para llevar para su familia, para su casa, y el Señor platica con ella, y después de tocar el corazón y las fibras internas de esta mujer se olvidó del cántaro, dejó su cántaro ahí junto al pozo, salió corriendo a la ciudad donde ella habitaba y fue a hablarle a los samaritanos para decirles: allá hay un hombre que me ha dicho todas las cosas, ¿no será ese el profeta que había de venir? Y los samaritanos fueron a ver y fueron a cerciorarse por ellos mismos, y se dieron cuenta diciendo: ahora ya no creemos por lo que tú nos has venido a decir, ahora creemos porque nosotros hemos visto ahí al Mesías, ahora hemos podido escuchar esa palabra de vida en verdad. Siempre que Jesús llega a un determinado lugar, Él va a hacer un milagro. Siempre el Señor
tiene un propósito hermoso para tratar con cada persona. Y llega ahí a la ciudad de Naín. Y en la ciudad de Naín había un problema serio, había un problema difícil. El versículo 11 de Lucas capítulo 7 dice de la manera siguiente. Ahí puede usted tener su Biblia abierta en Lucas capítulo 7, versículo número 11. ¿Sí lo tiene? Lucas 7:11. Aconteció después de la sanidad del siervo del centurión, quiere decir que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Muchos de los que lo seguían, muchos de sus discípulos y un montón de gente más que se le pegaron ahí, se fueron detrás de él con el propósito de ir o continuar en la bendición. Había habido fiesta anteriormente, pues habían sanado al siervo de un centurión que estaba a punto de morir. La gente se dio cuenta, la gente lo testificó, la gente lo escuchó, el testimonio, el milagro. Y el Señor se va con sus discípulos, muchos de sus apóstoles, muchos discípulos más, y además una gran multitud que le seguía. ¿Por qué le seguían? Porque había palabras de vida eterna en él. ¿A quién iremos?, dijo Pedro en una oportunidad. Tú tienes palabras de vida eterna. No podemos ir a nadie más, Señor. Todos los demás son charlatanes, todos los demás nos mienten. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Estando en esa condición, las multitudes ahí, el montón de gente detrás del maestro, se dio una situación bien complicada ahí en la ciudad de Naín. El versículo 12 narra el problema que había. Ese es el meollo del pasaje bíblico. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, recuerde una cosa, las puertas son lugares interesantes en una ciudad. Las puertas son agujeros u orificios por donde puede entrar o salir algo. Ahí pueden entrar personas, ahí pueden entrar doctrinas, ahí pueden salir personas que van rumbo al cementerio, ahí pueden salir personas que van a hacer el mal, ahí pueden entrar personas que van a causar problemas, que van a causar daños, como también pueden entrar cosas buenas, cosas benéficas, cosas productivas, cosas beneficiosas, y pueden salir resultados maravillosos a través de las puertas. Las puertas son lugares estratégicos por donde entran y salen cosas hermosas o cosas muy negativas. Y eso, espiritualmente hablando, hablamos muchas veces acerca de puertas, acerca de agujeros, acerca de orificios. ¿Por qué? Porque a través de esos orificios pueden penetrar dardos de fuego del diablo, o también a través de esos orificios que ya no están abiertos, ahí puede detenerse toda avalancha del enemigo. Toda puerta es un lugar estratégico en donde el enemigo puede actuar, pero toda puerta es un lugar estratégico en donde Dios se puede manifestar con poder. Cuando venían entrando a la ciudad, un grupo de personas también bastante grande venía saliendo. Jesús con los suyos iba entrando y una gran multitud le seguía a la ciudad de Naín. Y de la ciudad de Naín, cuando se acercaron o llegaron a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Venía una procesión ahí, venía una carroza fúnebre, venía a saber cuánta gente ahí detrás de esa situación que se le había presentado a una mujer que era viuda. Ahí lo dice la escritura, llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. Oiga los elementos interesantes de esta situación. Llevaban a enterrar a un difunto, el joven que había muerto, el muchacho que había muerto, era hijo único de su madre. La escritura nos narra por lo menos de 3 hijos únicos. En un momento dado el Señor también obró un milagro sobre ellos. La hija de Jairo, por ejemplo, era hija única y el Señor la resucitó de entre los muertos también. Recuerda, le dijeron al Señor, ya no molestes al maestro. Le llegaron a decir, Jairo, ya no molestes al maestro, tu hija se murió, tu hija se murió. Después de que sanó a aquella mujer que tenía flujo de sangre, de padecer 12 años con flujo de sangre, y el Señor la sana. En ese ínterin, cuando estaba sanando a la muchacha, a la señora que estaba enferma, la hija de Jairo se murió. Le llegaron a decir los que estaban cerca de la casa, los amigos de Jairo, los servidores, los súbditos, llegaron a decirle, Jairo, no moleste más al maestro porque la niña se murió. Y el Señor le dijo a Jairo, no te preocupes, la niña no está muerta, duerme nada más. Y llegó y la resucitó entre los muertos. Talita Kumi, le dijo, ¿se acuerda esa expresión? Talita Kumi en el arameo, niña, a ti te digo, levántate.
y el milagro sucedió. También la Biblia habla de un muchacho lunático, era hijo único de su padre, y que el Señor también obró un milagro. Aquel niño tenía problemas porque espíritus demoníacos lo atormentaban. Usted recuerda la historia seguramente. Después de que el Señor desciende del monte de la transfiguración, se encuentra que en el valle había dejado a 9 de sus discípulos. Subió al monte de la transfiguración con Pedro, Jacobo y Juan, pero en el valle quedaron los 9 restantes, y los 9 restantes discípulos, ninguno pudo echar fuera al demonio del muchacho lunático. He hablado tanto del muchacho endemoniado. Ese espíritu que lo poseía, este jovencito, lo tiraba al suelo, lo tiraba al agua para ahogarlo, lo tiraba al fuego para quemarlo, lo quería destruir. ¿Desde cuándo le dan estos ataques?, preguntó Jesús. Desde niño, le dijeron. Ya era un muchacho seguramente ya un poco más macicito, pues, porque dice desde niño le dan estos ataques. Y el Señor lo levanta y le dice: espíritu, sal de él. Y el espíritu maligno lo dejó y se fue huyendo ante el poder de Cristo Jesús. Los demonios reconocen que Cristo Jesús es Dios Todopoderoso y huyen ante su poder, huyen ante su majestad, se postran delante de él. Tienen que rendirse delante del Señor. Un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. El Señor resucita a esta niña, hija de Jairo, sana a este muchachito. Los discípulos no hayan qué hacer, se sienten avergonzados. Jesús les da una lección. Usted recuerda la historia seguramente, pero en este momento se habla de un muchacho que también era hijo único de su madre, y su madre era viuda. Una señora que no tenía otro sostén más que su hijo, seguramente. Una señora que había quedado viuda, seguramente su esposo había hecho cosas muy interesantes, y ella, al quedar viuda, pues su único apoyo, no dice la edad de la señora, a lo mejor tenía una edad, si no tan avanzada, pero una señora ya de edad, y entonces su hijo era el sostén para la casa. Pero su hijo parte también, su hijo muere también, y la señora queda desamparada. Ahora no iba a haber quien velara por ella prácticamente, porque su hijo había muerto y era hijo único. Claro, pues ella llora, ella se siente atribulada, ella se siente acongojada. Llevan a enterrar al muchacho, pero cuando va saliendo el montón de gente para ir al cementerio, Jesús va entrando. Vea qué interesante. Van por la puerta misma sacando la muerte que ha venido sobre un muchacho, pero el que es vida y vida en abundancia y vida eterna va entrando por las mismas puertas de la ciudad. La muerte se encuentra con el que es la resurrección y la vida, aleluya. Y ante la resurrección y la vida, que es Cristo Jesús, la muerte tiene que huir. Bendito sea el nombre de Jehová de los ejércitos. Por la puerta sale la muerte para llevar a ese muchacho al cementerio, pero por la misma puerta entra la vida. Cristo Jesús, el Dios del universo, Él es el que nos da vida y nos ha resucitado, nos ha pasado de muerte a vida, nos ha cambiado de tinieblas a luz admirable. Él es el Señor de señores, Él es el que vive en nosotros, Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y la buena voluntad del Señor es agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Dios se encarga de bendecir, y cuando Él tiene un propósito de hacer algo en la vida de alguien, Él estará presente en el momento justo y preciso. Jamás llega tarde el Señor a la cita. Para la mujer seguramente Jesús ni siquiera tal vez lo reconocía, pero si le hablaron: mira, aquí viene Jesús, el maestro, el hombre que hace milagros, el hombre que proviene de Dios, etcétera. En medio de todo, seguramente si todo eso hubiera sabido la mujer, o le hubieran testificado: no te preocupes, no llores más, Jesús está aquí, ya vas a ver que las cosas van a cambiar. De todas maneras, para la mujer era muy tarde, porque su hijo había muerto. Si hubiera estado enfermo, a lo mejor sí Jesús hubiera podido hacer algo, pudo haberlo pensado, pero ahora muerto, ¿para qué se va a preocupar si ya lo llevan rumbo al cementerio? Sin embargo, si Dios tiene un propósito, la muerte tendrá que huir, porque el Señor es el que da vida aún de entre los muertos, aleluya. Y entonces ahí en ese momento, cuando se enfrentan el uno con el otro, el Señor se da cuenta de la situación. De todas maneras, Jesús es Dios y Él sabe todas las cosas. Sabía la situación o la condición de la mujer, era viuda. Sabía que el hijo seguramente era el único sostén que ahora iba a tener ella, pero con ella dice al final del versículo 12, mucha gente de la ciudad. Seguramente era muy reconocida la mujer, seguramente el muchacho era un ejemplo, seguramente la gente se había
conmiserado de ella o se había solidarizado con ella y querían acompañarla, la mujer iba pues destruida completamente. Y quien no, ante la pérdida o partida de un ser querido, claro que duele, claro que es triste, es difícil. Sin embargo, la Biblia misma nos expresa. Pablo, cuando escribe a los tesalonicenses, les dice que nosotros no somos de los que nos entristecemos como aquellos que no tienen esperanza. Al partir alguien de nuestra familia, alguien de nuestros seres queridos, sí podemos llorar, sí podemos sentirnos tristes, claro, el vacío que dejará aquel ser querido. Sin embargo, no somos de los que nos entristecemos como los que no tienen esperanza. Podremos llorar, podremos no llorar. Sin embargo, la tristeza, aquella tristeza que otros pueden tener y que pueden desear la muerte misma también al partir un ser querido, eso tendrá que desaparecer de la vida de aquellos hijos e hijas de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza bendita, gloriosa, de que aquel que muere en Cristo estará ausente al cuerpo, pero presente al Señor. Y un día, de todas maneras, al partir nosotros de esta tierra, también estaremos con el Señor, y allá le adoraremos y le alabaremos eternamente y para siempre. Allá estaremos con multitudes, hermanos amados, multitudes se nos han adelantado ya, y multitudes están sentados en los graderíos celestiales, como yo lo he dicho tantas veces, y nos animan a nosotros que seguimos corriendo para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Allá estará el apóstol Pablo, allá estará Pedro, allá estará Juan, allá estarán otros seres queridos que se nos han adelantado, estarán allá animándonos. ¿Para qué? Gritándonos: ánimo iglesia, ánimo el sembrador, ánimo fulano, ánimo fulana, ánimo hermanito, ánimo hermanita, porque el Señor desea bendecir cada una de nuestras vidas con poder de lo alto. Aleluya. Dios no ha terminado su ministerio en cada una de nuestras vidas. Todavía tenemos vida, estamos sobre la faz de la tierra. Mientras hay vida y esperanza, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Aleluya. Y el Señor tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. No ha terminado su obra el Señor en nuestra vida. Para la mujer viuda, esta pensó: ya se terminó, ya no hay opción para mí. Sin embargo, cuando sientes que no hay opción para tu vida, Dios siempre tiene que jugar una carta más. Dios siempre tiene alternativa. Dios siempre tiene una opción nueva para cada uno de nosotros. Es que la Biblia dice: he aquí, yo soy Jehová, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Para Dios nada es difícil, para Dios nada es imposible. Todas las cosas son posibles para Jehová de los ejércitos. A su nombre, gloria al nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre su fidelidad. Jesús se da cuenta de la situación que existe ahí. La multitud va ahí tratando de apoyar a la mujer o animarla o qué sé yo, consolarla. Pero el Señor no solamente viene para consolar nuestra vida, el Señor viene para resolvernos los problemas. El Señor no solo viene para darnos una palmadita como yo puedo hacer con cualquiera en un momento determinado y decirle: vamos a orar, hermano. Sí, como no, su situación es delicada, su situación económica es problemática. Vamos a ver cómo Dios, pidámosle a Dios un milagro, pidámosle a Dios. Pero Jesús no viene solo para consolarnos y a decirnos: ya sé cuál es tu situación. Cómo no, mi hijo, sí conozco que necesitas $1,000,000 para pagar tus deudas. Sí, como no, yo sé que tenés topadas las tarjetas de crédito. Sí, como no, yo sé que estás esperando un milagro en tu familiar que está quebrantado y enfermo. Jesús no viene solo para animarnos y decir: ¿cómo no? Yo voy a estar contigo y te voy a animar. Jesús viene para solventar el problema. Jesús viene para sanar al enfermo. Jesús viene para proveer y suplir nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Aleluya. El Señor viene para bendecirnos con poder de lo alto. Dios quiere ayudarnos a salir de la situación difícil. Pudo ser bonito el momento cuando se encontró Jesús con aquella carroza fúnebre o aquella procesión fúnebre. Pudo ser simpático porque pudieron haber dicho: bueno, Jesús la va a consolar, la va a abrazar, le va a dar palabras de amor, palabras de consuelo. Sin embargo, Jesús estaba ahí para sanar. Jesús estaba ahí para resucitar. Jesús estaba ahí para limpiar. Jesús estaba ahí para liberar. Aleluya. Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y estaba ahí para resucitar de entre los muertos a aquel muchacho. Mire lo que dice el versículo 13. Y cuando el Señor la vio a la mujer, vio a la viuda, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Tuvo compasión de ella al ver su condición.
¿Cree usted que Jesús no tiene compasión de nosotros al ver nuestra condición y nuestra necesidad? ¿Cree que Jesús no tiene misericordia de nosotros al ver nuestra aflicción en la que estamos metidos? Al ver el pozo de la desesperación en que hemos caído, al ver el lodo cenagoso donde estamos ahí anegándonos y empantanándonos cada vez más y más. Empantanándonos es una palabra que usan los políticos, ¿verdad? ¿Acaso no cree que Jesús tiene misericordia cuando nos mira en problemas muy difíciles que según nosotros no tienen solución, que ya intentamos solventarlos de alguna manera humana, clínicamente, sociológicamente, a lo mejor psicológicamente y de todo tipo de formas lo hemos intentado y no hemos encontrado respuesta? Jesús nos mira atribulados. Y aunque para Él la Biblia declara que los problemas que vienen a nosotros son leves tribulaciones momentáneas, para nosotros, como yo decía en un momento determinado, son no leves tribulaciones momentáneas, sino que son grandes tribulaciones eternas. Porque humanamente vemos que ese problema no se va a resolver fácilmente, que ese problema no es pequeño sino que es grande, que ese problema no va a durar poquito, sino va a durar toda la vida, que nos vamos a morir sin resolver el problema. Hermano, eso es el pensamiento que el diablo quiere que tengamos continuamente. Pero lo que Dios ha dicho no es que vas a estar sufriendo eternamente. Lo que Dios ha dicho es que vas a tener vida eterna con Cristo Jesús. Lo que Dios te ha dicho es que esas situaciones difíciles van a tener un final. Lo que Dios te ha dicho es que aunque eso sea difícil, habrá solución para ese problema, porque el Señor te ha declarado que no te ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, y que fiel es Dios, que no va a dejar que seamos probados más allá de lo que podemos resistir, y que con cada prueba que venga, juntamente con la prueba, nos dará la salida para que podamos resistir. Primera de Corintios 10:13 dice de esa manera: y por lo tanto el Señor mira a la mujer, se compadece de ella, y al compadecerse de ella, al tener misericordia de ella, al ver su corazón necesitado y verla tan frágil y verla tan atribulada y verla sin protección de nada ni de nadie, ahora se compadece de ella. Al verla llorando, pero a moco tendido, pues, para usar una expresión muy nuestra, al verla llorando, desparramada completamente, derramando sus lágrimas al por mayor, al verla en esa condición, Jesús tiene misericordia de la mujer. Las lágrimas parece que tienen un impacto tremendo ante la presencia de Dios. Las lágrimas, cuando las derramamos en la presencia de Dios, después quedamos bien bofitos, bien livianitos. Nos vamos con los ojos bien colorados y bien hinchados de haber estado llorando, y la nariz colorada de estarnos sonando. Sin embargo, delante de Dios algo ha sucedido, algo especial ha acontecido. Dios ha movido su mano. La fe, dice el cantautor, mueve la mano de Dios. Aleluya. Qué gran milagro es Cristo en mí, gloria a su nombre. El cantautor pudo expresar cosas como esa. ¿Por qué? Porque había experimentado la gracia, el favor y la misericordia de Dios en su vida. Entonces, cualquiera de nosotros, al experimentar la gracia y misericordia de Dios, sabemos que Dios no se queda quieto. Sabemos que Dios actúa para bendición de su pueblo. Somos como la niña de los ojos de Dios. Y al ver a esa mujer en esa condición, Jesús se compadeció de ella y le dijo: no llores. No le está diciendo: mira, ¿para qué estás llorando? Estás dando mal testimonio. Como uno a veces le dice a la gente en medio de un funeral, en medio de un velorio o algo así: no llore, hombre, demuestre que usted es cristiano. No ve que dé testimonio a los demás que están ahí alrededor, que son inconversos. No tanto que Jesús le está diciendo eso. Demostrá que sos fuerte, no llores. Mirá que cómo van a pensar los demás, qué van a decir de ti. Te han considerado una mujer ejemplar, una mujer especial. ¿Qué van a decir de ti ahora que va de llorar y llorar? No, hombre, no llores. Mostrá que tenés fe, mostrá que tenés un criterio diferente. A lo mejor cualquiera puede pensar eso cuando le dice Jesús: no llores. Sin embargo, Jesús lo que le está diciendo: ten calma, haya paz en tu corazón, no te desanimes. Sí, ahora vas a ver una cosa impresionante en tu vida y en la vida de tu hijo. No llores.
Esa expresión no llores no significa solamente para de soltar lágrimas de tus ojos, sino que significa que la paz, el shalom de Dios pueda reposar en tu corazón para que estés sosiega, tranquila, quedita, calmada, para que descanses en la presencia de Jehová de los ejércitos. Si estás trabajado y cargado, venid a mí, dice el Señor, porque yo te haré descansar. Entonces Jesús lo que le está diciendo es: ten fe, confía, el que es el dador de la vida está aquí presente delante de ti. El Siloé soy yo, el enviado soy yo, el Betesda, la casa de misericordia soy yo, el Shalom, la paz soy yo para tu vida. Mujer, no llores más, tranquila. Y la mujer, al oír esa voz de autoridad, reconoce que hay alguien especial enfrente de ella. Es que cuando oyes la voz del Señor, no puedes seguir siendo el mismo, amado hermano y hermana en Cristo Jesús. Cuando oímos la voz del Señor, algo tiene que ser impactado dentro de nuestro ser. No podemos continuar siendo las mismas personas. Al contrario, algo nuevo tiene que suceder en nuestra vida. Jesús le habló de tal forma a la mujer, pero no se quedó solamente no llores y se fue. Quizás cualquiera de nosotros, yo pues le hubiera dicho: no llore, vamos a orar por usted, Dios la bendiga, y me hubiera ido a lo mejor. O allá le espero en el cementerio, porque aquí hay mucha trabazón, mejor me voy rápido para no quedarme en este congestionamiento. Y llego allá y predico allá y ya estuvo. Y le digo: bueno, traten de no llorar, hermanos, apoyen a la viuda, y bueno, y amén, y gloria a Dios, y cantemos, ¿verdad? Cuando allá se pase el ir, eso es bonito, ¿verdad? En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será. Mire qué bonito, acompáñemelo ahí por favor. Y bueno, qué bonito. Y entonces simpático, ¿verdad? Agradable. Y después nos vamos y la gente pues queda igual, llorando porque se le murió el cliente, pues se le murió el familiar, se le murió la persona. Pero Jesús le dijo: no llores. Y ella a lo mejor pudo reclamar, y ella a lo mejor pudo decir: ¿cómo dice que no llores? Y no, que se me murió mi hijo, pues. Y era el único ya, no tengo más, mi único hijo, el que me sostenía. Mi marido se murió hace tiempo, él es el único que está velando por mí, y ahora ya no tengo a nadie. Pero Jesús le dijo: no llores. Pero acercándose, dice el versículo 14, Lucas 7:14, y acercándose, esta palabra me gusta, tocó el féretro. Me gusta porque me recuerdo de un hermanito que predicaba antes y decía: aunque estemos en el féretro, Dios nos puede levantar de ahí. Bueno, es el féretro, pero de todas maneras las R's no hacen mucha diferencia. Es un volado donde se ponen a los que están difuntos, un ataúd. Vaya. Y acercándose, tocó el féretro. Y va, que fue a tocar el féretro, dirá alguien: ¿por qué no tocó al niño mejor? Al muchacho, pues. ¿Por qué no le habló de un solo? Pues, ¿y que va a tocar el ataúd? No, lo toca para que los que van ahí se detengan. ¿Y por qué no les habló mejor? Para impresionarlos, para que pongan atención, para que no pasen más. Si le dicen párense, a lo mejor dicen: ah, no, si usted no es el dueño del muerto, la dueña es la señora esta, que nos diga ella. No, pero él los detiene, los para en seco. Ellos van ahí cargando el bulto y los para. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Primero los detiene, y es que Jesús quiere atraer la atención y las miradas de la gente, porque puesto los ojos en Jesús, entonces fe vendrá a operar en nuestra vida, porque Él es el autor y consumador de la fe. ¿Usted cree que solo el muchacho es el que iba a ser bendecido al resucitar? Los que lo llevaban cargando, al ver que resucitó, con seguridad algo hermoso iba a suceder en sus vidas. O se morían o lo importante era que algo hermoso iba a suceder en sus vidas. Bueno, digo que se morían porque cuando esto sucedió, dice más adelante que la gente tuvo miedo. Pero el miedo les condujo a hacer algo interesante.
No, el miedo los hizo temblar y huir. Sino, muchas veces el miedo hace eso, ¿no? El miedo puede hacer que nosotros pues nos detengamos de seguir haciendo lo que estamos haciendo o llevando a cabo y huyamos. Pero el miedo puede ayudarnos a buscar más de la presencia de Dios y a depender plenamente del Señor y a decirle: Señor, tú sabes cuál es mi situación y mi condición actual. Esta situación me ha provocado miedo, pero yo sé que tú me puedes ayudar a salir adelante. Y vea lo que sucedió entonces. Los que lo llevaban se detuvieron y dijo, cuando Jesús habla, Jesús es Dios, y cuando Jesús dice la palabra, va a haber bendición abundante. La palabra. El centurión romano le dijo a Jesús, los versículos anteriores a este mismo pasaje del capítulo 7 de Lucas: di la palabra y mi siervo será sanado. La palabra del Señor, cuando es enviada a nuestras vidas, provoca bendición y victoria. Amén. En la mañana dije un texto que les dije yo que lo buscaran, y un hermano me lo buscó ahí. Yo dije 106, Salmo 106, pero es el Salmo 107. Me equivoqué por uno. Ay, pues, perdón, me equivoqué. Salmo 107. Salmo 107. Mire qué interesante lo que dice ahí. ¿Sí lo tiene ahí? Versículo, mire ahí el número. Bueno, puede leerlo todo, pero leamos ahí el versículo. ¿Desde dónde leemos? Desde el versículo 12 leamos. Vamos a ver, desde el 10 leamos para que entendamos bien todo. ¿Tiene Salmo 107, 10? Veamos ahí, por favor. Versículo 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en yerros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. Al no ser oidores de la palabra de Jehová, nuestro resultado será que moraremos en tinieblas y andaremos en sombra de muerte, y estaremos aprisionados en aflicción y en yerros. ¿Por qué pasó eso? Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Oiga esto, versículo 12. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Oiga esto, envió, versículo 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Se da cuenta qué interesante esta situación? Dios envía su palabra, y si Dios envía esta palabra para poder sanar a esta gente, que si usted sigue leyendo o lo lee desde el principio, se va a dar cuenta cómo anduvieron perdidos, cómo anduvieron renegando, cómo anduvieron actuando negativamente delante de Dios, cómo no obedecieron a Dios, y cuando estaban en angustia, en gran aflicción, clamaron a Jehová para que Dios tuviera misericordia de ellos. Dios envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Si eso hizo Dios con gente que andaba bastante pervertida, con gente que, aunque era su pueblo, andaban bastante mal espiritualmente hablando, la pregunta que yo le hago al pueblo de Dios presente en esta noche es: ¿qué no podrá hacer Dios con aquellos que tienen un corazón contrito y humillado delante del Dios del universo?
¿Acaso Dios no podrá hacer milagros enviando su palabra para restaurarnos, enviando su palabra para bendecirnos, enviando su palabra para fortalecernos y para liberarnos de cualquier circunstancia adversa o negativa? El muchacho estaba muerto. El muchacho, el hijo de la viuda, lo llevaban a enterrar. Lo habían preparado ya para poder irlo a sepultar. Pero mientras estaban ahí dirigiéndose al cementerio, Jesús detuvo el féretro. Los que lo llevaban cargando se detuvieron y dijo Jesús palabras maravillosas: joven, a ti te digo, levántate. Y normalmente Jesús decía así: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate y vete en paz. Levántate y no peques más. Vete y no peques más. Vete, tu fe te ha salvado. Y al joven le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Mire qué bonito. ¿Qué es lo que nos podrá decir a nosotros el Señor? Hermano, que nos levantemos también. Si estamos caídos. ¿Qué podrá decirnos el Señor? Hermano, que nos levantemos si andamos acostados y no estamos trabajando. ¿Qué podrá decirnos el Señor? A lo mejor nos diga otras cosas, pero a lo mejor te diga joven, a lo mejor te diga hijo, a lo mejor te diga hija, a lo mejor te dice amado mío, amada mía. Qué sé yo lo que podrá decirte el Señor. Pero lo importante no es cómo te lo diga, cómo te diga, sino más bien lo importante es lo que va a hablar a tu corazón. Y lo más importante, al ser oída esa palabra o al ser lanzada esa palabra sobre nuestra vida, es que podamos abrir los oídos espirituales de manera adecuada para que podamos llenar nuestro corazón de esa palabra de victoria que producirá fe a nuestro corazón. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Joven, a ti te digo, levántate. El muchacho estaba muerto, pero con la vida eterna presente, con la resurrección y la vida presente, la muerte tuvo que ser espantada. Y el muchacho entonces entró vida en él. Y cuando oye la palabra joven, a ti te digo, levántate, inmediatamente se levantó. El versículo 15 dice: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Se lo dio a la viuda. Y se lo dio a Blantín, mire. A lo mejor al principio no hablaba mucho, pero ahora se levantó hablando. Todo lo que no habló mientras estuvo muerto, ahora quería decirlo. Ahora quería contar su experiencia. Ahora quería testificar de la grandeza de Dios. Ahora quería testificar de la bendición que había recibido, porque se había muerto, pero ahora había vuelto a la vida. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué hace usted cuando le han dicho usted ya no puede seguir? ¿Qué hace usted cuando le dice el médico esto es incurable? ¿Qué hace usted cuando le dice a alguien ya no se puede restaurar esta situación? Pero de la noche a la mañana se restaura el matrimonio. De la noche a la mañana su sanidad vuelve y el milagro es operado. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aleluya. ¿Y qué es lo que hace usted cuando le dicen ya no hay opción? Pero de repente ve usted una alternativa y ve que a pesar de pasar valle de sombra y muerte, la vara y el cayado del Señor nos infunden aliento. Porque Dios está con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. A su nombre sea la gloria. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente lo que tendremos que hacer es alabar y glorificar el nombre del Señor. Porque cuando nos dicen joven, a ti te digo levántate, viejo, a ti te digo levántate, bueno, como sea que nos quiera decir el Señor, pues. Pero lo importante es cómo vamos a responder, cómo vamos a reaccionar. El muchacho pudo haberse quedado: ¿y para qué me despiertan, hombre, si yo estaba bien cabal aquí? ¿Y para qué me resucitan si yo me quería morir, hombre? Solo echarme el trompo en la uña, estar cuidando a mi mamá viuda. Olvídese, he fregado eso. Pudo haber dicho cualquier cosa. Sin embargo, el muchacho se incorporó rápidamente. Entonces el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. ¿Qué habrá dicho? ¿Qué es lo que habrá dicho? ¿Qué diríamos nosotros después de resucitar de entre los muertos? ¿Algún amén resonante? ¿Algún gloria a Dios? ¿Algún aleluya? Nos pondríamos a brincar encima del ataúd. Nos podríamos salir del ataúd y comenzar a testificar: hey, hombre, no, hombre, mira qué tremendo lo que me aconteció, pero el Señor me dijo: todavía no es tu tiempo, tienes que volver. Mira, así como testifican todos y escriben libros, ¿verdad? Que fueron al infierno y que fueron, bueno, a diferentes lugares. ¿Ha leído usted esos libros? Hay una señora que dice que ha ido como 70 veces al infierno, dice.
que Dios la ha llevado allá para enseñarle cómo será el sufrimiento, y para que Dios nos va a andar llevando al infierno, pues, para estar dando un tour allá. Para eso mejor hay que ver cómo nos endeudamos para ir a Israel, pues para ir a conocer algo por allá, para el infierno. ¿A alguien le gustaría ir a dar un tour al infierno? Con guías en español. Guías que hablen español. ¿Alguien iría? ¿Se anotarían, hermanos? Imagínense 70 veces que todavía Dios le había dicho que le iba a llevar más veces. Yo no entiendo eso por lado. Bueno, cada quien, ¿verdad? Y cada quien sabe cómo, y Dios cómo trata con cada uno, pues. Pero lo que yo digo es que es bien complicado, y Dios mostrar tanto volado ahí para, tal vez para que yo entienda bien, vea cómo es, y entonces pueda venir a decirle a la gente: señores, no han que andar jugando, en verdad, el infierno es un lugar real. Pero la Biblia te dice que el infierno es un lugar real. Es más, Jesús en su ministerio terrenal habló más del infierno que del cielo, pues. Véalo ahí. Jesús no habló ni tanto de la iglesia, sino habló del reino de Dios, fíjese. Nosotros somos los que peleamos por la iglesia, pero Jesús habló del reino. El reino de Dios es el gobierno de Dios diseminado sobre la faz de la tierra. Usted me ha oído decirlo infinidad de veces. Y la iglesia pertenece al reino de Dios. La iglesia está dentro del reino de Dios. Usted y yo somos iglesia y estamos en el reino de Dios. En el reino de Dios hay un rey, Jehová de los ejércitos, y nosotros somos sus siervos. Y alguien me dirá: dice la Biblia que somos amigos del Señor. Sí, ya no nos va a llamar siervos sino amigos. Pero eso es como aquella historia que me contó su hermano, fíjese. Me dijo: usted sabe, me dijo, el siervo que lo compraron ahí, me dijo, y le dijo el amo cuando lo compró: yo te he comprado para que seas libre, ya no vas a ser mi esclavo, te otorgo la libertad, te concedo la libertad. No, le dijo, usted me compró, le dijo, usted me compró y yo tengo que servirle porque usted me compró. No, le dijo, si ya te doy la libertad. No, le dijo, no, yo tengo que estar aquí. No, hombre, le dijo, si yo no te voy a pedir nada, si yo te estoy otorgando la libertad, no te voy a exigir nada, yo te declaro libre. Tomá, ve el contrato de compra-venta, no hay problema, andate, vete, ya no te quiero ver aquí, sos libre, hombre, sé obediente. Entonces, de veras, amo, sí, hombre, ya ni me digas amo, decime mi nombre, decime fulano, decime mi nombre, ya, andate, ya. Entonces, vaya, pues gracias, le salió por la base, se fue. Pero al ratito regresa y le dice: mire, le dice, pero es verdad lo que me está diciendo. Pues sí, hombre, le dice. Entonces, mire, permítame quedarme, le dijo. ¿Y por qué? Porque yo quiero servirle. Y yo no te digo que no, pero ahora ya no como esclavo, sino ahora en gratitud por lo que usted ha hecho por mí, darme la libertad. Lo mismo hacemos nosotros con el Señor. Ya no nos llama siervos sino amigos. Sin embargo, en gratitud volvemos a Él postrados y nos rendimos ante Él y le decimos: Señor, soy tu amigo. Sí, tú eres mi amigo, aleluya. Tú eres mi Señor y Dios. Pero como tú has hecho tantas cosas por mí y yo no tengo cómo pagarte, permíteme servirte en gratitud a todo lo que tú eres y has hecho por mí. Esa es la verdad. ¿Cómo no se iba a sentir agradecido este muchacho al ser resucitado entre los muertos? Olvídese, la novia, ¿cómo no? Allí a lo mejor iba la novia llorando a moco tendido viendo la foto. Ay, tan guapo que era. Ay, me había prometido que el otro año nos casábamos. Y de repente lo ve que brinca. Se asustó la novia y dijo: Señor, si no, yo te lo pedía, pero este muchacho tiene un carácter bastante difícil. Y ya se puso afligida la muchacha. Eso no dice ahí, pero a lo mejor, estoy pensando yo, que pudieron haber ido ahí alguien, sus amigos, pero cuando lo vieron brincar del ataúd, ¿qué habrán pensado? No habrá sido un impacto tremendo para toda esa gente. Por eso le dije, para el muchacho fue la resurrección, para la viuda fue la bendición, pero para los demás hubo victoria seguramente para sus almas, hubo salvación para sus vidas. Mire lo que sucede, pues, para terminar, versículo número 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Vas a hablar bastante, anda a compartirle a tu mamá, mira, y todo lo que estás hablando, cumplíselo a tu madre. Te oye feo eso, a tu madre, pero cumplíselo, pero cúmplelo ahí. Bien, versículo 16. Y todos, oiga esto, ¿cuántos iban? Era un puño. Allá al principio le leí, versículo número 11, dice que con el Señor iban muchos de sus discípulos y una gran multitud.
El versículo 12 dice al final que con el entierro había, y la viuda, había con ella mucha gente de la ciudad. ¿Cuánta gente habría en aquel entonces? Puño de gente, pues. Y todos los que llegaron después, por la gran conmoción que se había hecho, que se detuvo el entierro ahí, que se hizo un gran congestionamiento, como el viernes que yo le decía, hermano Rogelio, mire varón, qué gran trabazón que había. Y ya me contó el hermano que había habido un problema, un tiroteo, un accidente y no sé cuántas cosas más. Y yo dando vueltas en todo ese sector andaba, ¿ve? Hasta trayendo a mi hija en el colegio, y enfrente de ahí fue el desorden, pues. Pues Dios es bueno, ¿no? Dios es maravilloso. Ni cuenta nos dimos, lo único que estábamos en medio de la trabazón, pero no sabíamos por qué. Entonces imagina el gran congestionamiento que ha de haber habido acá. Seguramente que lo hubo, pero en medio de que había todas esas situaciones, mire lo que dice el versículo 16. Y todos, a veces la Biblia usa una figura retórica que es hipérbole, y la hipérbole es un tipo de exageración, habla de así, pues, ¿verdad? Como por ejemplo el Evangelio de Juan, que dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabría todo lo que Jesús hizo en todos los libros alrededor del mundo. De hecho, el hablar de Jesús es un tema inagotable, pues. Pero de todas maneras eso parece hiperbólico, así exagerado, ¿no? A veces se habla de que todos estábamos ahí. Y al decir todo, ¿y cuántos estaban ahí? Un puño de gente así, le hace uno así, un puño de gente. Y tal vez no es demasiada, pues, pero para uno es un puño así. Pero acá dice, y todos, el puño de gente que estaba ahí, ese sí era un puño, ¿ves? Y todos tuvieron miedo. Mire, hasta los que habían visto milagros anteriores. Hasta los que venían con Jesús de que sanara al siervo del centurión. ¿Será que hasta esos tenían miedo? Sí, porque el siervo del centurión estaba enfermo nada más, a punto de morir, jadeante, pero no se había muerto. Pero este fue resucitado de entre los muertos. Entonces todos tuvieron miedo. Pensaron que era un espectro o alguna cosa por el estilo. Y todos tuvieron miedo. Pero el miedo les hizo no huir, sino que les hizo someterse a Dios, reconocer su señorío. Mire lo que dice, y glorificaban a Dios. Y eso de glorificar a Dios es reconocer su majestad, su grandeza. Usted no va a venir a glorificar a Dios. ¿Cómo es que decimos? Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. Y se repite, ¿no? Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ellos no iban a glorificar a Jehová si no reconocían su poder, su majestad, su gloria, su autoridad, su unción. Lo glorificaban como a Dios, le exaltaban, alababan su nombre, se sometieron a Él y glorificaban a Dios diciendo, mire lo que decían, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Si lo decían por un decir, si lo decían sin mucha convicción, pero de todas maneras, un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. A lo mejor no podían creer que Jesús que estaban viendo era Dios, y por eso tan solo dijeron, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha hecho un milagro, manifestando desde el cielo su gloria y su poder. Tal vez no le reconocían que Él estaba en medio de ellos, porque Jesús es el verbo de Dios. En el principio era el verbo, dice Juan 1:1, y el verbo era con Dios, y el verbo, Jesús, la palabra, el logos en el griego, era Dios. Pero en medio de que no lo hayan reconocido como a Dios, de todas maneras glorificaron a Dios, glorificaron al Señor, porque les había visitado con poder para hacer un milagro. Se sometieron. Después de esa experiencia, muchos de los que estaban ahí no fueron los mismos, con seguridad. Si tuviéramos toda la narración, si tuviéramos todos los testimonios de la gente que estaba ahí, seguramente que miraríamos
vidas transformadas. Seguramente que las tarjetas de conversión abundarían si hubiéramos estado ahí para ir a ver, a preguntarle: ¿usted aceptó al Señor? ¿Usted reconoció? Después del milagro, ¿usted reconoció? Ven, deme su nombre, deme su nombre. ¿Dónde lo podemos visitar? Deme su número telefónico. ¿Tiene celular? ¿Cómo no? Aquí le llamamos. ¿Tiene correo electrónico? Hubiéramos ido a hacer una gran bulla, un gran aspaviento, y nos hubiéramos dado cuenta que multitudes de los que estaban ahí recibieron al Señor en su corazón, y no fueron los mismos desde ese día. Ahora, vea cómo termina el relato bíblico, el versículo 17. Y se extendió la fama del Señor, por toda Judea y por toda la región de alrededor. No solo en Capernaum, de donde venía, no solo en Naín, en la ciudad de la viuda, sino también en toda Judea y en todos los alrededores. Eso significa que cuando el Señor hace un milagro, el milagro no queda solo para un determinado lugar, sino que la fama del Señor, su poder y autoridad, su manera milagrosa de obrar, se extiende sobre toda la faz de la tierra. Cuando su pueblo ha visto un milagro, ha sido testigo presencial de la obra redentora de Cristo, y cuando nosotros mismos somos testimonio viviente de lo que el Señor puede hacer en vidas necesitadas del poder de Dios, la fama del Señor se extenderá donde sea que usted se encuentre presente. Usted será los pies, las manos y la voz de Dios para testificarle al mundo entero que solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Hermanos, adelante, porque a lo mejor no necesitemos que resucite un hijo nuestro, pero a lo mejor necesitemos que algo que se nos ha muerto resucite en este momento. ¿Qué es lo que necesitamos que resucite? La paz que no hay en tu corazón, el gozo que se te ha ido, la paciencia que no tienes. ¿Qué es lo que se te fue? No fructifica nada, todo lo que inviertes se te hace agua, echas como en saco roto, no tienes nunca provisión. ¿Quieres que resuciten tus finanzas? ¿Quieres que resucites tu hogar? ¿Se ha muerto el amor en el hogar? Ya no hay esa amistad, ese compañerismo, ya no hay esas atenciones, ya no hay esas palabras de dulzura, mi amor, mi cielo, mi terrón, de azúcar, etcétera. Ya no hay eso. ¿Qué es lo que se murió? ¿Qué es lo que se murió? La buena relación interpersonal que tenías con los tuyos ya se murió. Ya no hay relaciones, ya no hay comunicación, ya no hay pláticas. ¿Qué se murió? Tu deseo de servicio. Que resucite en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué necesitas que resucite? Es como que vayamos en un entierro y que el Señor presente aquí en este lugar nos detenga y nos diga: joven, a ti te digo, levántate. Servicio, a ti te digo, resucita. Paz, ven a morar en el corazón de esta persona una vez más. Gozo, inúndale una vez más. ¿Qué es lo que necesitas que resucite? Yo no lo sé, usted lo sabe. Pero como usted lo sabe, usted es el que puede clamar a Dios y decirle: Señor, si eso se va de mí, no sé qué voy a hacer. Eso es el sustento que yo he tenido. Eso es la bendición que yo he tenido. ¿Quiere decirlo, hija? ¿Quiere cantarlo y tocarlo? ¿Sí? Dios, tú eres mi sustento. ¿Sí? ¿Está bien su garganta? ¿Sí? ¿Se acuerda de ese canto, hermano? Dios, tú eres mi sustento, a mi vida aliento. Tu espíritu se deja sentir como el viento, la fuerza que me ayuda a luchar contra el tiempo, mi provisión del cielo, el Dios que me desata y que restaura mi alma. Por lo menos se lo recito. Al pronunciar tu nombre, la tempestad se calma. La señorita Berti lo va a entonar en gratitud por el año más de vida que Dios le concede. ¿Qué es lo que necesita que resucite? Ahí después escucharemos un testimonio de la hermana Anabel, pero antes cantemos el coro y oramos al Señor. Gracias. Porque el Señor es nuestro